cerrando círculos, o cerrando puertas, o cerrando capítulos, como quiera llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos. Lo importante es poder dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. ¿Terminó con su trabajo? ¿Se acabó la relación? ¿Ya no vive más en esa casa? ¿Debe irse de viaje? ¿La amistad se acabó? No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos ¿por qué? Lo que sucedió, sucedió. Y hay que soltar, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Mi Juanchi querido, te queremos demasiado. Juan Eleazar Fígalo, gracias por tu texto maravilloso y muy sentido para hablar de esto, del cierre de círculos. Todos los seres humanos en muchos momentos de nuestras vidas pues nos ha costado cerrar círculos y por eso le vamos a dar la bienvenida a Magali Pérez y a Julio Vicente Pérez. Ellos son psicoterapeutas corporales y bueno, vamos a ver cómo se mezcla esto del cierre de círculos con las terapias corporales para ayudarnos. Bienvenidos. Gracias. Creo que es un excelente momento empezar el año a ver cómo hacemos para cerrar círculos. Es una propuesta de vida que quizás podemos tener muchos venezolanos. Pueda cerrar este círculo para empezar el año con un poquito de más tranquilidad y de paz espiritual. Adelante. Claro. Y es natural cerrar círculos, ¿no? Eso es algo que de naturaleza todos los seres humanos tendemos a cerrar. Por ejemplo, si yo te digo un refrán, te digo, camarón que se duerme, enseguida piensa... Se lo lleva la corriente. Exacto, porque por naturaleza tendemos a hacer eso. Podría pensar nunca es un troco endereza, pero no va por ahí la Claro, cosa. pero igual, el cierre que le des, pero tiendes a concluir la frase. Entonces nosotros eso también lo necesitamos en nuestra vida, porque muchas veces vamos por la vida por asuntos pendientes, lo que decía el texto que leyeron hace poco. Llegamos a empresas que ya no existen, matrimonios que ya caducaron, situaciones que ya no tienen vigencia en la vida y nosotros seguimos todavía relacionándose con esa situación. ¿Qué pasa si pasan todas estas cosas en nuestra vida y uno cierra círculo? Bueno, lo primero, y por eso nuestro trabajo se enfoca en lo corporal. La primera experiencia que tenemos tiene que ver con nuestro cuerpo. Todos lo sentimos en nuestro cuerpo, las emociones todas están en nuestro cuerpo. La tristeza, la rabia, el miedo y el dolor propiamente. Entonces, nuestro trabajo lo enfocamos un poco en reconocer en qué parte de nuestro cuerpo se coloca esto y muchas veces cuando obviamos esta parte, pues simplemente más adelante se van a presentar patologías, pues. Entonces, eso se queda como una situación pendiente. No que se queda pendiente solamente en lo cognitivo, sino también se nos queda en el cuerpo. Nosotros decimos siempre que la zona del dolor tiene que ver con nuestro pecho. Uno nunca dice, tuve una pérdida y me duele la cabeza o me duele el dedo gordo del pie. Siempre hace referencia a esta zona. Hasta con opresión. Exacto. Porque lo que va pasando es que primero se nos bloquea la respiración, entonces tendemos a respirar poco y por supuesto de allí empieza todo un proceso de desvitalizamiento del cuerpo. Para nosotros es importante entonces en nuestro trabajo enfocarlo desde allí también, no solamente la parte cognitiva, sino darle su espacio al cuerpo y al darle espacio al cuerpo pues también la emoción va a salir. Entonces la tristeza que está contenida pues va a tener su expresión, el miedo que también está contenido pues va a tener su espacio corporal y por supuesto la rabia, porque son emociones que están muy muy ligadas al tema de cerrar círculos o el tema de las pérdidas. Julio y Magali, ¿se pueden cerrar círculos con los masajes corporales? Sí, ¿cómo no? Porque se logra pues una conexión ahí entre el masaje y la parte espiritual como tal, el sentimiento y las emociones. Una emoción de depresión, una emoción de una situación de tristeza que uno pueda estar viviendo. Y la parte física, fíjate lo que decía Magali ahorita, lo primero que nosotros hacemos al contener una emoción es trancar la respiración. Me detengo. Entonces todos los músculos respiratorios
quedan de alguna manera congelados o quedan estresados, por eso tenemos contracturas, por eso tenemos tensiones musculares. Entonces, estas técnicas corporales ayudan, facilitan que esas tensiones se disuelvan de manera de desbloquear toda esa presión contenida que puede tener la persona. Por eso diferentes técnicas de masaje que pueden ser profundos o más sutiles pueden ayudar en ese proceso. Eso quiere decir que un psicoterapeuta corporal debe pues ligarse también muy emocionalmente con su paciente. O sea, su primera consulta debe ser un poco para conocer qué lo hace, que ir allí a la consulta, Por ¿cierto? supuesto, hacemos un diagnóstico, hay toda una preparación que tenemos. ¿Es un diagnóstico psicológico? Es un diagnóstico psicológico y corporal también. Okay. O sea, nosotros partimos de que somos una unidad funcional. No podemos separar mente, cuerpo, espíritu. Entonces, una de las bases fundamentales de este trabajo tiene que ver con eso, que lo que nos repercute físicamente nos está repercutiendo emocionalmente, o que lo que nos repercute emocionalmente termina también teniendo un espacio físico. ¿Y ustedes pueden determinar cuál es la parte del cuerpo que realmente está más afectada por esas emociones? Sí. Porque existe una especie de mapa corporal donde algunas emociones tienden a alojarse. Entonces, bueno, nosotros decimos siempre que el mapa no es el territorio, ¿no? Cada quien va a tener por su propia experiencia sitios donde se van a alojar determinadas emociones. Pero en general, lo que te dije ahorita, por ejemplo, el dolor y la tristeza la alojamos en nuestro pecho. El estrés lo alojamos aquí, por ejemplo. Y en la parte baja de la espalda. En la parte baja de la espalda. Exacto. Nosotros decimos, por ejemplo, que la rabia, que es una emoción que tiene su expresión es hacia la agresividad hacia afuera, pues todos esos músculos que tienen que ver con la parte superior de la espalda, brazos, manos, la mandíbula, que generalmente hay un síntoma que está aquí en estos músculos, los maceteros, y generalmente tiende a presentarse como bruxismo, que es apretar, que tienen hasta que ponerte férulas, etcétera, y termina también haciendo una contractura acá en la frente y conteniendo en los ojos. Entonces es como una energía que sube y se aloja hacia la parte de arriba, y la otra que tiene que ver con el miedo es de cintura para abajo, ¿no? Entonces tiende a contenerse allí. Y en la zona de la barriga, como le decimos nosotros. Del vientre, toda esta parte abdominal como tal. Y ahí se siente dolores. ¿Es posible sentir dolores porque tú tienes miedo? Sí. Claro. Sí. El miedo se aloja en esta zona. Entonces, como te digo, ese mapa general, diríamos que las emociones tienden a alojarse en determinados sitios. Pero bueno, también decimos que tu biología es tu biografía. En cada cuerpo está escrita tu historia. Todos compartimos un cuerpo, órganos, etcétera. Pero la forma como se va distribuyendo eso en nuestro cuerpo tiene que ver con mi propia historia. Entonces, bueno, el duelo también va a tener que ver con mi historia corporal. Claro, súper interesante lo que me están contando. Y que hay muchas patologías, digámoslo así, entre comillas, algunas no serán tan patológicas, pero otras más fuertes, otras más suaves. Será más fácil para ustedes quizás tratar un caso más que el otro. Son distintas patologías que pueden encontrar ustedes a la hora de conectarse directamente y emocionalmente con su paciente. Claro, y está muy claramente establecido, por ejemplo, el caso de las migrañas, y que tienen un vínculo emocional muy directo. Entonces, ese tipo de sintomatología muchas veces están ligadas a la experiencia que está teniendo la persona. Por ejemplo, que agarras una gran rabia y te da un dolor de cabeza o molestia en el estómago. Ese tipo de cosas están directamente vinculadas en sentido agudo, pero también en sentido crónico. Cuando la gente soporta por mucho tiempo un mismo tipo de presión, eso también se va alojando en el cuerpo y es necesario darle un espacio para que esas emociones se expresen y de esa manera también aliviar a la persona. Claro. Ahora, el psicoterapeuta corporal también está entrenado no solamente a hacer intervenciones desde el cuerpo, sino a acompañar a esa persona a esa expresión, de manera que tome significado de lo que está saliendo de la experiencia. Muchas veces tenemos en terapia algunas personas que, por ejemplo, lloran porque tú le tocas un punto en el cuerpo y comienza un llanto. Entonces el psicoterapeuta corporal está capacitado para acompañar ese proceso que se está dando terapéuticamente, de manera que la persona pueda integrar y tener más conciencia de qué es lo que está pasando en su vida. Buenísimo. Con respecto a eso. Excelente. Bueno, yo voy a cerrar el ciclo con ustedes en este momento porque la entrevista se terminó, pero lo voy a abrir en cualquier otro momento porque creo que es muy importante que volvamos a tener un contacto en algún momento del año para reforzar un poco esto y hablar quizás de algunas otras cosas
cosas, de algunas otras ramificaciones dentro de esa lindísima labor que ustedes llevan con cada uno de los seres humanos, que somos tan complejos, ¿no? Muchas gracias a los dos. Quiero que me den sus datos, sus correos, por favor, el lugar donde ustedes pasan consulta y eso. Adelante. Bueno, trabajamos en el Centro Comercial Chuao. Nuestros teléfonos van a aparecer ahora en pantalla, los correos. Por allí nos pueden contactar. Y queríamos aprovechar el espacio para hacer una invitación, que el 21 de enero vamos a tener el taller Cerrando Círculos, que tiene que ver con el trabajo grupal, un poco en la tónica de lo que hemos conversado ahorita, ¿no? Ah, excelente. Es un trabajo que tenemos 21 de enero todavía hay posibilidad de que se inscriban y lo hagan pues a través de los correos que están viendo en pantalla, y el número telefónico también es perfecto para que hagan el contacto. Gracias a ambos. Gracias. Muy amables por habernos acompañado. Feliz Año Nuevo. Igualmente. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más.